E hoxe no tempo da entrevista falamos do uso das novas tecnoloxías, Marcos Sueiro, e en clave feminina. Exactamente, Ana, bos días a todos. Bos días, Ana Cidre. Hola, buenos días. É programadora informática, ten que ver con Google e ten que ver tamén, Ana, co uso das novas tecnoloxías e a relación coas mulleres, non? Sí, es verdad. Vale. Bueno, vamos a empezar. Eres programadora informática, non? Sí. E tes como misión, digamos, insiste a coñecer a través de unha elección que fixo Google para tratar de familiarizar as mulleres no uso das novas tecnoloxías. Sí, lo que hace Google con esta comunidad de Women Tech Makers es dar más visibilidad a la mujer tecnológica, ya que, como bien sabemos, la tecnología se ve como algo para hombres. Xa. Pero isto non cambia co paso do tempo? Esperemos que sí, estamos intentando mejorarlo y ya con estas comunidades estamos viendo un porcentaje muy grande de mujeres. Yo con Women Tech Makers llevo muy poco tiempo, pero he creado otra comunidad que se llama Galistech, que es de mujeres tecnológicas, pero solo de Galicia. Y cuando empecé no conocía a ninguna mujer tecnológica de Galicia. A cabo de 48 horas ya éramos más de 40 y hoy en día casi somos 60 en 6 meses. Entonces. Bueno, está ben, non? As cousas van rápido, pero quen discrimina a quen? A tecnoloxía as mulleres ou as mulleres a tecnoloxía? No caso de que haxa esa discriminación que dis. Yo creo que es más bien los prejuicios que tenemos, ¿no? Se ve en la sociedad que las personas piensan que la tecnología es para los hombres, pero en realidad no debería ser así, porque tanto las mujeres y los hombres somos capaces de programar, y también para algunas aplicaciones, tanto de web o de móvil, que son dirigidas a las mujeres, pues tiene más sentido que lo haga una mujer, porque entiende cómo es el tema, ¿no? Claro. Bueno, exactamente a súa relación con Google, como comezou? Todos coñecemos Google, a pesar de que non sexamos, aunque sexamos máis ou menos tecnólogos, é o buscador, un dos buscadores máis coñecidos, acudimos a él con frecuencia para buscar calquera información, non? Sí. E claro, chámonos unha atención unha marca tan coñecida, pois se fixe, non? Como foi esa Pues Google, relación? Obviamente se conoce por lo que es un buscador, pero Google no solo es un buscador, tiene muchísimas cosas más. Por ejemplo, el sistema operativo Android, pues también tiene comunidades. Y una de las más conocidas se llama GDG, Google Developer Groups, que existen por todo el mundo. Y yo ya pertenecía a este grupo de Vigo, GDG Vigo. Hay otro en Galicia que es Orense. Y fui conociendo el tema de Women Tech Makers a través de esa comunidad. Y después mandé una aplicación para poder apoyar a la mujer tecnológica desde la comunidad de GDG Vigo. Y soy la única en Galicia que es una Women Tech Maker Lead. Entonces, si hay algún problema o alguna chica que tiene alguna duda de tecnología o quiere empezar en la tecnología, pues aquí estoy para ayudar a ese paso. Cando falamos de tecnoloxía, no seu caso, refírese tanto, digamos, ao desenvolvemento de ferramentas informáticas, o uso desas ferramentas. Cal é o seu papel exactamente? Más bien el desenvolvimiento, es decir, la parte de programación, no solo el uso, sino un paso más. Para poñelas en marcha despois que os usuarios, valga a redundancia, as utilicemos, non? Sí. Ajá. Isto en principio está máis asociado aos homes, non? Sí. Cree que esa asociación é incorrecta? Sí. De hecho, cuando empecé a ir a eventos en Vigo, había eventos de 90 hombres y yo. Unha proporción un pouco Sí. exagerada. Y creo que la cosa todavía está peor en Galicia, pero es así en todo el mundo. Yo voy a conferencias, incluso a Londres, o ahora en febrero voy a Helsinki, y sé las proporciones que hay. Siempre somos una gran minoría, no llegamos nunca al 20% en una conferencia. Claro, porque o uso das novas tecnoloxías, a xeralización, ten que pasar necesariamente tamén pola presenza da muller como en calquera aspecto, non? Da vida laboral e da vida cotián, non? Sí. Notou vostede un incremento nos últimos tempos? É dicir, dende cando está vostede en relación con o mundo da tecnoloxía exactamente?
Porque moi nova. Bueno, depende de qué hablamos, porque sí que con Internet ya llevamos, aunque parece que llevamos muy poco, pero creo que el Internet salió, no sé la fecha exacta, entonces no lo voy a decir. No pasa nada. Pero sí que llevamos un tiempo más largo de lo que pensamos. En Galicia sí que es verdad que vino más tarde, pero en Inglaterra, por ejemplo, yo con 10 años ya tenía Internet, es decir, en el 2000 ya había Internet, ya estamos en el 2017, es decir. Xa. Y cada vez va más. Yo creo que todo el mundo se tiene que ir adaptando poco a poco a la tecnología, porque esto no va hacia atrás. Claro, pero a min xordeme unha dúbida, porque a tecnoloxía tamén tense que adaptar aos usuarios, non? Porque a xente non imos estar facendo cursos continuamente, isto sería un pouco estresante. Sí. Entón, digo que trataría de compatibilizar, non? É verdade que hai que ter unha actitude receptiva hacia as novas tecnoloxías, pero tamén a tecnoloxía ten que adaptarse a un consumidor que non fai cursos de informática todos os días, non? Sí, de hecho la experiencia de usuario es muy importante en el momento de hacer una aplicación móvil o una aplicación web, para que sea lo más sencillo posible, para que el usuario pueda entenderlo sin mucha complicación. Chegará un momento que non manexar o uso, por exemplo, un aparello electrónico, un teléfono móvil, non sei, unha tableta, pois case vai convertir a un nun analfabeto funcional, non? Pode chegar ese momento, tardará moito, téndese a iso? Yo creo que no. Yo creo que incluso vamos a ver en los próximos 10 años la tecnología avanzar de cierta manera que ya no tendremos un móvil, tendremos otra cosa. Ah, sí, que pode ser? No sé. No sé, pero esto de tener que cargar y los cables, yo creo que los cables van a desaparecer incluso. Xa. Se está trabajando muchísimo en el mundo tecnológico para siempre mejorarlo, ¿no? Aos profesionais do mundo da tecnoloxía sorpréndelle a velocidade con a que avanza este mundo, é dicir, os cambios que son tan rápidos, sorpréndense a sí mesmos? Bueno, yo creo que sí, porque yo trabajo en lo que es la parte de lo que se ve en las aplicaciones web y trabajo con un framework muy específico y cada año está saliendo una nueva versión, entonces cada año tengo que volver a aprender y a veces son detalles muy pequeños que cambian, pero a veces tengo que ponerme 2 o 3 semanas para aprender la nueva versión. Claro. Dicíame unha frase que quedeme unha frase preparando a entrevista que me chamou a atención. Síntome como unha maga. Sí. Por qué? Porque cuando escribo unas líneas de código y veo el resultado ya en la pantalla, es un sentido muy gratificante, ¿no? Que puedo construir algo con líneas. Y me gusta muchísimo lo que hago. Para mí, mi trabajo no es un trabajo, es un hobby. É dependente dos aparellos electrónicos, é dicir, un profesional desto, como desconecta? Yo, por ejemplo, este fin de semana ya dejé mi móvil apagado, o lo intenté. Y por las tardes, pues tengo una niña de 3 años. Xa. Entonces, por las tardes... Eso tamén, claro, desconecta obrigatoriamente. Sí. Bueno, vai haber cambios notables nos próximos anos? É dicir, onde vamos a notar máis eses cambios dende o punto de vista tecnolóxico? Onde se van a producir? En que aspectos? Yo creo que una de las cosas que ya estamos viendo es el Google Home Assistant. No sé si lo conocéis, es un aparato que lo pones en casa y le dices, OK Google, y le preguntas cosas. Ah, muy bien. O, por ejemplo, le dices, ¿puedes encender la música en la casa? Y cosas así. Yo creo que dentro de lo que es el hogar vamos a ver notables cambios. Dentro o sea, na nosa vida diaria na nosa casa, non? Sí. O internet das cousas. Sí. Sí. Ben, creo que teñe un tema importante que en marzo, non? Sí. Exactamente de que vai esa cita? Pues en 10 de marzo os invitamos a todos venir, bueno, todos no, solo hay 90 plazas, a venir a Vigo, que tenemos el evento Women Tech Makers, y consiste en que es una conferencia de alta calidad de mujeres ponentes, y es para darle visibilidad a la mujer. Está abierto a todo el público, pero sí que es
solo de ponentes femeninas de alta calidad. Es decir, son expertas. Expertas no uso das novas Sí, tecnoloxías. de hecho tenemos una que es gallega, se llama Isabela Ramos, Ajá. y trabaja para Google. Y viene a dar una charla para nosotros. Sí. Sobre exactamente esa charla, é dicir, son mulleres tecnólogas que nos van a ofrecer distintos aspectos do uso das novas tecnoloxías neste momento. Sí, pero tampoco hay que tener conocimientos previos de programación ni nada así. Ellos lo que dan son charlas muy básicas de iniciación o incluso de diversidad o cómo llegaron a donde están. Isabela, por ejemplo, va a hablar de por qué las niñas nos interesan por la tecnología. Ajá. Entonces es un tema... Por que crees que ocurre iso? Por que nos interesan? Yo creo que, volviendo al tema de los prejuicios inconscientes que tenemos, que la tecnología es más bien para el hombre. Entonces las niñas ya no se sienten como ese interés porque piensan que no es una opción para ellas. Algo cultural, entón? Sí, pero de todo el mundo, de toda la sociedad. Bueno, tamén pode ser que non lle guste, non? También, a ver, tampoco hay que obligarla. Vamos a ver. Bueno, pois Ana, estaremos pendentes dese encontro que se vai celebrar en Vigo, dicías, non? Sí. A ver como evolucionan as cousas, porque claro, isto sempre nos pilla un pouco desprevenidos e sempre a tecnoloxía nos sorprende, non? Sí. Grazas por achegarse ata a Televisión de Galicia e compartir con nós estas reflexións e que as mulleres tamén se apoderen da tecnoloxía, claro que sí, grazas. Gracias a vosotros.